Perfecto. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a los que ya se han conectado y se siguen conectando más personas. En este momento quiero primero saludar al señor Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, y a nuestros invitados del día de hoy. Nuestra amiga Jenny Osorio de CONAPRI y el señor José Luis Fernández de la AIM. A su vez, aprovechamos de saludar a nuestro ponente del día de hoy, el profesor Joaquín Dongorros, que nos va a estar desarrollando el tema pautado. Empezamos con el agradecimiento a nuestros aliados y patrocinantes. En TGS, nuestra profesora Jenny Rodríguez, la Cámara Venezolana Canadiense, el señor José Signirela, que siempre nos acompaña en todas las conferencias que hemos tenido hasta el día de hoy, la Cámara de Industriales del Estado de Aragua con el señor Freddy Lujano, la Cámara del Calzado, muchas gracias al señor Luigi Picela, Fede Europa, el señor José Antonio Elías, la Cámara Venezolana Colombiana, de quienes hemos recibido un gran apoyo, con nuestra aliada Anarelis García, la Cámara Venezolana Británica con el señor Ian Stein, la Cámara Venezolana Francesa, José Antonio Martínez, la IM, como ya lo mencioné, el señor José Luis Fernández, que en breves minutos nos estará saludando. Tenemos unas alianzas académicas muy importantes, entre ellas está la maestría en Economía Internacional, gracias al profesor Alfredo Ordóñez, quien también es profesor de nuestro diplomado básico en Comercio Internacional que se dicta en ABEX. Aprovecho de mencionar que en breve tiempo, finalizando agosto, vamos a dar inicio a este diplomado. Y cámaras sectoriales como CABENVASE, la Cámara Venezolana del Envase, con el señor Ricardo Roberto, AVIPLA, la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, con el señor Khalil Neisser, CIBEA, FABEMPA y CABENIT, la señora Morela Briceño, aprovecho de saludarla, que está conectada en este momento. De FABEMPA el señor Omar Bautista y de CIBEA el señor Luis Enrique Cárdenas. Bueno, y a su vez, nuestros patrocinantes que gracias al apoyo que hemos recibido de ellos, podemos llevar a cabo todos estos conversatorios. Entre ellos está Geolink, el señor Serafín Ferreira, la señora Emilia Peraza de Taurel, el grupo Giro, gracias al señor Horacio Giro, DHL, el señor Juan Pacheco, que la semana pasada tuvo una presentación extraordinaria, Estancione, con el señor Franco, Chip Lili, el señor Héctor Vázquez, SIM Venezuela, con la señora Aide Gómez, Jesse Grove, el señor Julio Yepes y todo su equipo que siempre nos acompaña en todos los conversatorios que hemos tenido, Bresan Aduana con el señor Pedro Mujica, SAEC y SAEC con el señor Gerson Curvelo y de FISA con el señor Gustavo González. Muchas gracias a todos por su apoyo, por su acompañamiento, por la unión gremial que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Bueno, todo esto lo hacemos para fortalecernos los unos con los otros. Adelante, señor Goyo. Bueno, buenos días a todos los que se han incorporado y los que están por incorporarse, a nuestros patrocinantes, nuestros aliados, la Universidad Metropolitana, que no está por ahí, el UFRON, son dos instituciones académicas que siempre nos están apoyando, al igual que la Maestría de Comercio Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a tocar un tema realmente bastante importante que tiene que ver con los mecanismos tributarios y su incidencia en la competitividad de las exportaciones. El problema de la competitividad en Venezuela realmente, en el último análisis que se hizo a nivel mundial, aparecemos del último lugar. Este estudio de competitividad tuvo su representante aquí en Venezuela, CONAPRI, que hicieron una exposición excelente con la institución que se encarga de hacer este análisis con sede en Davos, en Suiza. Es realmente lamentable la situación que tenemos, pero esa es la realidad, esa es donde tenemos que convivir. Por eso nos pareció muy importante
el análisis de todos los mecanismos tributarios, su incidencia en la competitividad de las exportaciones, porque todos los países del mundo tienen una estructura tributaria orientada a lo que es facilitar las exportaciones, haciéndolo lo más competitivo posible, para lo cual una de las cosas básicas es buscar que los impuestos indirectos no tengan incidencia en los costos de los productos, en la conformación de precios de los productos exportables, como es el impuesto al consumo, en nuestro caso el impuesto al valor agregado, que tiene mecanismos para compensar, o en todo caso, cuando las empresas exportan más de lo que venden al mercado nacional, tienen mecanismos para que le reintegre esos impuestos. Los impuestos de importación a través del mecanismo de drawback son mecanismos que existen de manera tal de que los impuestos indirectos no incidan en la conformación de costos y de los precios de los productos exportables, de manera tal de que incidan únicamente lo que son los impuestos indirectos, que es básicamente el impuesto sobre la renta. Que la diferencia de un impuesto directo e indirecto es que el indirecto se traslada directamente al consumidor. Casualmente, hablando de este tema, hemos estado trabajando con una comisión que creamos de expertos en la parte tributaria, en la cual ha estado Gerardo Silva, está Jesús González de Taurel, ayudándonos mucho, Leonardo Palacio, Emilia Peraza, Gustavo González Bellutini. Bueno, hemos hecho un equipo para conversar de esto. Bueno, Cipriana Ramos, Eduardo Quintana, de la Cámara de Comercio e Industria de La Guaira. Tenemos ya un borrador de manera tal de solicitar a la alcaldía del municipio Vargas, que ha decidido colocar un impuesto a las transacciones de comercio internacional, tanto de importación y exportación, y en base a los expertos de esta área, eso es competencia del Poder Nacional, de la Autoridad Nacional, en este caso, no tiene nada que ver con las alcaldías, y está fuera de competencia sus decisiones. Y va a tener una incidencia importante, no solamente en los costos que implica para los productos importados y la reducción de la competitividad de las importaciones, sino también los procedimientos que lo hacen más engorroso. Sería una alcabalita más que tendríamos ahí en todos los procedimientos y que seguro nos afecta enormemente. Bueno, sobre todo esto estamos trabajando y estamos por terminar esta semana un documento que va a ser la guía para hacer nuestra solicitud al autor competente. Sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión de suspender temporalmente por 3 meses esta decisión, pero la idea realmente es que lo eliminen por improcedente y que a su vez no haya creado un efecto dominó, que las otras alcaldías tomen decisiones similares, donde existan puertos internacionales que puedan tomar decisiones similares. Bueno, les dejo con nuestros invitados especiales. Me estoy entendiendo mucho. Y gracias por acompañarnos este martes. Todos los martes a las 9 vamos a estar con esta conferencia. Así que siempre la vamos a estar esperando. Adelante, señor José Luis. Bueno, muchas gracias al doctor Ramón Goyo y a toda la junta directiva de ABEX y a todos los afiliados y miembros y todas las cámaras que están participando en un evento tan importante como este, que es este ciclo de charlas sobre comercio exterior, ¿no? Yo quisiera un poco hablar de la AIN, que es la Asociación de Industriales de Minería y Metalurgia, fundada en 1943, ya tiene 77 años de fundada. La Asociación de Industriales representa todo lo que es la cadena productiva del acero y el aluminio. El primer eslabón de la cadena de nuestra asociación, digamos, es todo lo que es Sidor, Veralum, lo que Sibenza, el Complejo Siderúrgico Nacional hoy en día, un grupo de empresas que
hoy en día están paralizadas. O sea, el segundo eslabón de la cadena sería un grupo de empresas del sector secundario, el segundo eslabón de la cadena, que son empresas que fabrican esas bobinas y ese alambrón proveniente de Sidor, lo transforman en perfiles de acero, en alambres, en tuberías soldadas, en tuberías petroleras, en cabezales de pozos, en válvulas, conexiones, perfilería, brocas, electrodomésticos, cable de acero, industria automotriz, autopartes. Posteriormente hay un tercer eslabón de la cadena que son una red de fabricantes y talleres que existen en todas las regiones del país, en todas las zonas industriales, en Puerto Ordaz, en la zona de Bolívar, en el estado Aragua, en el estado Carabobo, en el estado Miranda, en el estado Lara, en el estado Zulia. Talleres que tienen certificaciones ISO 9000, tienen unos house, instalaciones, grandes instalaciones para proveer, manufacturar bienes y servicios para la industria petrolera, petroquímica, la industria, todo lo que es el sector construcción, eléctrico, hidrológico, ferroviario, minero, alimentos, o sea, agrícola, transporte, etcétera. Todas esas, nuestras empresas del sector terciario, bueno, productos como tanques de almacenamiento, recipientes a presión, estructuras metálicas, puentes, edificaciones, torres de electrificación, hornos, etcétera. Digamos, nuestro sector es un sector estratégico importante. Representó en el año 2007 en lo que es minería y metalurgia, llegó a ser el 10% del Producto Interno Bruto. Sidor, al no producir Sidor Acero y Veralum, prácticamente rompe nuestra cadena productiva. Por relación a la situación actual que estamos viviendo en el COVID-19, para ser breve, voy a leer rápidamente. La IN también ha sido eco, igual que otras cámaras y asociaciones, ante los diferentes organismos del Estado de aquellos temas coyunturales que han venido afectando a las empresas desde antes de la pandemia y los cuales se han afianzado en los últimos meses, perjudicando de manera considerable el desempeño de las empresas. Entre estos podemos mencionar el decreto 48 abogado, nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2020, de servicios públicos, falta de inversiones, inseguridad jurídica y social, flexibilización de la cuarentena para las empresas del sector, entre otras. Como parte de nuestro continuo servicio a los afiliados, hemos mantenido nuestro ciclo de reuniones entre junta directiva, directorios ampliados, temas de interés como han sido un inicio sobre el inicio del COVID-19, charlas informativas con especialistas infectólogos como el doctor Manuel Figuera, temas sobre teletrabajo, seguridad laboral, ocupacional, consejos productivos de trabajadores, temas legales, laborales, tributarios, así como de los servicios públicos, entre otros. Hemos mantenido nuestros boletines diarios informativos, al igual que comunicaciones de interés para los afiliados. Preocupados por las medidas de seguridad que en materia de COVID-19 debían cumplir las empresas y sus trabajadores, la IN, la Asociación Industrial, ha desarrollado un protocolo de seguridad, el cual ya fue circulado en su segunda revisión, siguiendo las normativas y recomendaciones de los organismos especializados y con autoridad en la materia como Organización Mundial de la Salud, OIT, Ministerio del Poder Popular para la Salud y entre otros. De igual forma, la IN ha participado y promovido la participación de sus afiliados en foros, charlas y congresos que adelantan otras cámaras y asociaciones como parte del intercambio institucional. Dentro de estos podemos mencionar el ciclo de charlas que en materia de comercio exterior está desarrollando actualmente ABEX. De igual forma, la Cámara Venezolana de Francesa. También hemos participado en reuniones con nuestros organismos cúpulas de cámaras y con industria. Recientemente en el Congreso de Conindustria 2020, Congreso Internacional de la UCAP de Guayana. Para los próximos meses, la IN, la Asociación Industriales, mantendrá su calendario de reuniones, continuará prestando sus servicios de apoyo e información a sus afiliados y se enfocará en las elecciones para su nueva Junta Directiva, periodo 2020-2022, así como la viabilidad de su Congreso de Estructuras de Acero en su cuarta edición. Yo quisiera finalizar
quisiera finalizar diciendo que indiscutiblemente la situación del sector de nuestra cadena productiva está prácticamente a un 6% de su capacidad. Grandes plantas, grandes industrias que están esparcidas en toda Venezuela, paralizadas por todos los temas mencionados anteriormente. Nosotros visualizamos y vemos que mientras aquí no se produzca un cambio político, es muy difícil que nuestro sector pueda nuevamente reactivarse, porque requiere de grandes inversiones, depende de las inversiones extranjeras o de la confianza que puede haber en Venezuela para reactivar nuestro sector. Estamos enfilados en el proyecto de Conindustria con Visión 2025 sobre que hay un cambio de mentalidad en los industriales hacia el tema de la exportación. Muchas de nuestras empresas en el pasado reciente han participado en el tema de exportación, ya sea en el periodo anterior al gobierno de Chávez o posterior, grandes empresas con exportaciones de torres eléctricas hacia Colombia, Guatemala, empresas que están como Sindú, como Bixon, Conduven, Lamigal, grandes empresas que han exportado, han tenido tradición de exportación y en la INA hay conciencia por parte de la industria, de todos los industriales, de que este es el camino definitivamente del futuro de Venezuela, es hacia el tema de exportación. Con eso finalizo. Ramón, muchas gracias por permitirme esta participación. Muchas gracias, José Luis. Le damos la palabra a la representante de CONAPRI. No la veo por ahí. Okay. Hola, buenos días. Sí, okay. Nuevamente, gracias a AVEX, al señor Ramón Goyo, por la invitación a participar en el evento del día de hoy. Mi nombre es Jenny Osorio, soy la gerente de Asuntos Económicos del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, como es CONAPRI. Nuestra organización es una organización sin fines de lucro que fue creada en 1990 y con 30 años de trayectoria, la institución tiene como propósito actual lo que es promover un entorno de negocios adecuado para atraer inversiones sostenibles que permitan fortalecer el desarrollo económico y social de nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles son los valores que tenemos nosotros como organización? Entre los valores que nos caracterizan tenemos lo que es que somos incondicionalmente constructivos, trabajamos en equipo por Venezuela, forjamos lo que es forjamos el futuro en el presente y creemos en lo que es la sinergia entre el sector público y el sector privado. Por otra parte, ¿cuáles son las funciones de nosotros como organización? Promover la inversión nacional y extranjera, identificar oportunidades de inversión e identificar a posibles inversionistas, destacando, además de los desafíos, no solo los desafíos que tiene Venezuela, que son muchos, sino las ventajas y las oportunidades que tiene nuestro país para invertir en el mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos como organización? Ofrecemos apoyo y cooperación técnica en los ámbitos legal, en el ámbito económico, en las áreas de planificación estratégica, el análisis de entorno y apoyo al inversionista. Tenemos además alianzas estratégicas con organismos multilaterales importantes, como es el BID, la CAF, también trabajamos con la UNCTAD, el PNUD y el Foro Económico Mundial. Uno de los trabajos importantes que desarrollamos en CONAPRI es que tenemos una participación en estudios internacionales de competitividad que llevan a cabo el Foro Económico Mundial y el Instituto de Desarrollo Gerencial de Suiza, que es el IND, que recientemente el director Arturo Briz hizo una presentación para Venezuela en la que habló de los resultados de competitividad de 2020, destacando 4 variables fundamentales y cómo estamos en términos de las mismas. Bueno, para nadie es un secreto que ubicamos la última posición en términos de muestra de países de 73 economías. Venezuela ocupa este último lugar, explicado por un tema de poco avance en 4 variables fundamentales, como son el desempeño económico, el desempeño organizacional, que de parte de las empresas, que si bien tuvo una leve mejora, todavía necesitamos escalar un poco más para avanzar en cuanto al desempeño del sector público,
y el desempeño del otro componente importante, que es el de infraestructura. Entonces, es importante destacar que la combinación de estos elementos tiene que irse trabajando para promover lo que es el desarrollo económico de nuestro país y así mejorar el bienestar de los ciudadanos. Bueno, básicamente les he dicho lo que hacemos en CONAPRI, y estos estudios importantes que nos dan una ubicación o nos ponen en contexto del trabajo que necesitamos hacer, y que nos dicen que nos indican que es necesario lo que es la alianza entre el sector público y el sector privado para poder llevar a cabo las inversiones y la reestructuración en distintos sectores de la economía para así volver a recuperar el desarrollo económico de nuestro país y generar bienestar en la sociedad. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Janie, bienvenida. Y bueno, le doy la palabra con el profesor Joaquín Dongoros. Bienvenido, Joaquín, y gracias por el apoyo que nos estás dando. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Pues quería agradecer a AVEX y así como a todos los participantes y cámaras que están acá presentes. Y bueno, un poco en la misma sintonía que vienen planteándolo ustedes, fíjense que la importancia de cambiar un poco el paradigma en cuanto a estas materias y en cuanto al país como tal. Justamente, fíjense que hablar del tema de exportación o de cualquier actividad económica en el país supone siempre pasearnos por el tema fiscal, el tema tributario. Y justamente porque el tema tributario es de las pocas excepciones a la afectación del derecho de propiedad que tenemos en cualquier país. Entonces, por eso siempre, así como lo puede plantear desde la óptica de CONAPRI o desde cualquier inversor en cualquier país, entonces, bueno, realizar negocios, bien sea aquí o como nosotros que estamos tratando de llevar nuestros productos hacia otras jurisdicciones, pues el tema fiscal siempre va a ser importante tanto a la hora de salir de cada país con nuestros productos como a la hora de penetrar un mercado determinado. Entonces, un poco cuando ustedes me pidieron analizar estos temas tributarios que inciden en las exportaciones, pues supone hacer un trabajo de bastante hormiguita, porque yo creo que hay que cambiar el paradigma en el país respecto al tema fiscal en muchas cosas y sobre todo para tratar de incentivar las exportaciones. Fíjense que en esa onda la presentación que les traigo acá es un poco extensa, más bien la pensé un poco para dejarla acá como un material luego para consulta o por lo menos una referencia, pero digamos acá, a ver cómo pasó la lámina. Ok. Fíjense que he tratado como de arropar el contenido como en 4 grandes áreas, más o menos. No, esto no quiere decir que agoto el tema tributario por completo acá, más bien falta, digamos, una gran área que es un mundo muy particular que son las contribuciones parafiscales, pero digamos, si uno quisiera considerar los efectos tributarios que uno tiene que tomar en consideración a la hora de exportar un producto desde Venezuela hacia cualquier otra jurisdicción, pues uno siempre tiene que pasar primero por el régimen aduanero, y el régimen aduanero, entiéndase, nuestro arancel de aduanas, hay que pasarse por la tributación nacional y, digamos, esa tributación nacional, o apartándonos del tema arancelario, básicamente es impuesto sobre la renta y el IVA. Ojo, aquí habría que hacer un inciso también con las contribuciones parafiscales, que en sí suman una gran presión fiscal. Y luego, fíjense, tenemos la tributación municipal, que, digamos, con el impuesto sobre actividades económicas, de industria, comercio y otros servicios, es básicamente la mayor presión fiscal que vamos a sentir desde estos entes políticos territoriales. Y digamos, amén de otros impuestos como este que ha pretendido el municipio Vargas, de un supuesto llamado impuesto al comercio internacional,
que ya se los comentaré en su momento, que bueno, y creo que ahí hay bastante material con que cortar allí. Y bueno, por supuesto, en un país altamente controlado con el tema de las divisas, pues hay que hacer alguna breve incisión con el tema monetario o el tema cambiario. En líneas generales, creo que estos son como los 4 grandes áreas que uno tiene que ver desde el punto de vista estatutario y digamos, incluso con el tema cambiario para las exportaciones. Y incluso vamos a ver que nos tienen que llevar un poco a la reflexión de cara a como cámaras, como gremios, de proponer mejoras o cambios o reformas en estas áreas. Pero, digamos, mientras no tengamos cambios o reformas puntuales en la materia tributaria, pues mucho de lo que debemos hacer o lo que hacemos los operadores jurídicos en esta materia es tratar de armonizar y ver en conjunto ese efecto fiscal que hay, en este caso para exportar mercancías, y de esa forma tratar de armonizar la legislación local con la red de tratados que tiene Venezuela, que es bastante importante. Entonces, eso también lo hace interesante si bien queremos tratar de cambiar un poco el paradigma de país, tratar de dejar de ser un país pensado solamente para exportar hidrocarburos o gases, y tratar de diversificar nuestra balanza comercial incorporando, por ejemplo, productos del área siderúrgica, como lo plantea la AIM, o del calzado, o del sector alimentos, etcétera. Es decir, la idea es llevar nuestros productos a las jurisdicciones, y para eso, bueno, en este momento yo diría que lo más importante es tratar de nosotros como operadores jurídicos armonizar y muchas veces incluso forzar a la administración tributaria en general, y esto arropa a la administración aduanera, a implementar o aplicar criterios tributarios de mejor manera en pro del beneficio del país. Pues. Entonces, fíjense, si vemos el régimen aduanero, pues bueno, básicamente tenemos nuestra ley orgánica de aduanas, que es, digamos, la norma fundamental en esta materia. Y bueno, nuestra ley orgánica de aduanas básicamente nos va a decir que hay un hecho imponible, es decir, hay un impuesto en general a las operaciones aduaneras. Dentro de esas operaciones aduaneras, pues básicamente nos importa en este momento la exportación. Y entonces, bueno, esa exportación tiene un tratamiento jurídico que es básicamente cuando decidimos sacar de forma definitiva mercancías que son de origen nacional o que en algún momento Hay un pequeño detallito aquí, esperemos unos minutos. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, ya, profe, ya. Se escucha perfecto. Ah, ok. Ok. A ver. Sí, sí se ve la presentación ahí. Debe volver a compartir pantalla. Ajá, déjame volver a compartir. Ok, listo. Adelante. Ok, entonces fíjense que les comentaba que en estas 4 aristas que les he propuesto revisar un poco hoy, pues bueno, comenzamos con el tema aduanero, y básicamente hablar de exportación significa entonces, bueno, la idea de pensar justamente sacar de forma definitiva un producto de origen nacional o que ha sido previamente nacionalizado y llevarlo al exterior para su consumo o uso definitivo. Entonces, fíjense que ese es el hecho imponible que pues, nos plantea nuestra ley orgánica de aduanas, y que luego desarrolla el arancel de aduanas con mayor especificidad,
en cada uno de los códigos arancelarios que nos permiten clasificar las diversas tipos de mercancías para su tratamiento. Entonces, fíjense que hablar entonces, de exportar significa entonces sacar cualquier producto que pensemos de origen nacional de acá, y eso supone, por ejemplo, desde el punto de vista aduanero, entonces revisar nuestro arancel de aduana para primeramente clasificar nuestra mercancía. Entonces, una primera incidencia tributaria que debemos hacer allí es que, a pesar de que, fíjense que, bueno, nuestro arancel de aduana quizás no usa la terminología correcta desde el punto de vista tributario, pero el efecto de exportar una mercancía, nuestro arancel dice que no están grabadas, técnicamente sí están grabadas, solo que los grabas con arancel, con 0%. Eso debería ser lo más correcto. Pero, sin embargo, lo primero que deberíamos hacer desde el punto de vista fiscal para ir mitigando nuestro impacto tributario, entonces es clasificar lo más correcto o adecuadamente nuestras mercancías. Eso supone, entonces, fíjense, someter a consideración, es lo más recomendable, a consulta frente a nuestra administración aduanera y tributaria, bueno, la clasificación versus respecto a la cual nosotros consideramos en la cual debe subsumirse esa mercancía dentro de las partidas o subpartidas de nuestro arancel de aduana. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad primero de evitar cualquier tipo de sanción acá en el país. Es decir, ¿por qué? Porque clasificar mal una mercancía en nuestro arancel de aduana supone alguna multa, bien sea porque disminuyamos el impuesto que se va a causar o lo aumentemos. En cualquiera de las dos circunstancias, pues generamos una posible incidencia. Entonces, consultar nos permite ya aclarar cuál es la clasificación a la cual deberíamos someter nuestra mercancía, y por allí tenemos un primer tema aduanero. Eso también nos permite, de cara al país de destino de la mercancía, entonces también ir considerando cuál puede ser el impacto tributario en esa otra jurisdicción. Y fíjense, aunque acá estamos viendo nuestra ley orgánica de aduanas, pues también deberíamos empezar a considerar desde el punto de vista tributario, entonces, la red de tratados en materia arancelaria que tiene nuestro país. Y justamente en aplicación de esa red de tratados, como por ejemplo, nosotros pertenecemos al punto de vista de integración a un bloque de integración en el Mercosur, que hoy en día, a pesar de que políticamente existe todo un tema entre los países miembros del Mercosur, Venezuela, pues desde el punto de vista arancelario, por ejemplo, los pactos y demás normativas de integración que están allí siguen estando vigentes. Entonces, invocar, por ejemplo, si quisiéramos sacar una mercancía de nuestra jurisdicción y llevarla, por ejemplo, a un país como Brasil o como Argentina, entonces significa pasearnos por ejemplo, los acuerdos de complementación económica que hay con Argentina y con Brasil. Entonces, de allí, por ejemplo, la extrema importancia de clasificar de la forma más adecuada nuestras mercancías para, por ejemplo, aplicar beneficios tributarios, en este caso, dispensas o rebajas del impuesto o disminuciones hasta 0%, dependiendo del tipo de mercancía, el impacto fiscal en materia de aranceles. Entonces, de cara a esto, fíjense lo importante que es ya irnos paseando. Acá. Fíjense, de irnos paseando por el tema arancelario, y fíjense que ya hablar justamente de exportaciones y hablar de la red de tratados que tiene nuestro país en materia arancelaria, entonces supone, fíjense, entender que hay que someter a imposición esas mercancías que salen de nuestro país y el tratamiento fiscal que van a tener en la otra jurisdicción. Por eso el impacto en materia aduanera, desde el punto de vista fiscal, supone ver las dos caras de la moneda. Es decir, cómo salimos de Venezuela desde un punto de vista limpio, jurídicamente hablando, desde el punto arancelario, y el impacto fiscal que tiene en la otra jurisdicción desde el punto de vista arancelario. Entonces, aquí es muy importante recordar que
que si bien tenemos una ley orgánica de aduanas, también tenemos nuestra constitución, que es la norma fundamental, es decir, está por encima o tiene primacía sobre la ley orgánica de aduanas, nuestro código orgánico tributario y demás leyes fiscales sobre la materia. Y nuestra constitución nos dice que las normas internacionales en materia de integración o todos estos acuerdos que hagamos en materia de integración tienen, por ejemplo, eminencia sobre regulaciones internas. Entonces, ya de por sí, si quisiéramos mover, por ejemplo, mercancía o exportar mercancía dentro del territorio del Mercosur, eso, por ejemplo, nos permitiría aplicar de forma inmediata y preferente regulaciones del Mercosur. Es decir, eso es una importante acotación, así como los demás tratados que tengamos con otras jurisdicciones en materia arancelaria. Entonces, fíjense, esa obligación tributaria que está prevista en nuestra ley orgánica de aduanas, bueno, en este caso surge por la exportación de la mercancía, clasificar correctamente, entonces nos hace ver la tarifa aplicable para la determinación del impuesto y entonces, además como el régimen legal aplicable a una determinada mercancía, que en nuestro caso, en nuestro arancel de aduana, está expresada en el anexo 2 de ese arancel, nos dice cuál es el tratamiento desde el punto de vista del régimen legal de las mercancías que se puede aplicar. Es decir, puede ser, por ejemplo, un permiso del Ministerio de Salud, puede ser un permiso del Ministerio de Industria y Comercio que necesitemos, etc. Entonces, dependiendo de la clasificación arancelaria a la que sometamos las mercancías, pues dependerá un poco también no solo la incidencia en la alícuota con la que puedan ser grabadas tanto aquí como en la otra jurisdicción a la que vayan esas mercancías, sino los permisos, es decir, los regímenes legales a las que pueda estar sometida. Fíjense que en esa onda es precisamente cuando nuestro artículo 120 de la ley de aduanas nos dice que cuando se trata de exportación de mercancías se causarán los tributos y se aplicará el régimen jurídico y tarifa vigente para la fecha de registro de declaración de aduana. Es decir, nuestra declaración, esa autodeterminación que hacemos en materia arancelaria es lo que determina el momento en el cual estamos sometidos al cumplimiento de la obligación tributaria. Fíjense que, como les comentaba, en nuestro arancel de aduanas nos dice que las mercancías objeto de exportación y tránsito se declararán con el mismo código o partida arancelaria que esté descrito, y nos dice que no estarán grabadas. Yo les comentaba un poco hace un momento que no es correcto decir que no están grabadas, porque de hecho sí están sometidas a imposición, lo que pasa es que están sometidas a imposición con 0% de salida. ¿Eso qué nos hace? ¿Cuál es la diferencia un poco? Que hablar de no sujeción supone entonces luego una contradicción con una serie de beneficios fiscales que nosotros podríamos tratar de invocar en materia, por ejemplo, de IVA o de otros regímenes. Entonces, si bien salir en materia aduanera desde aquí supone un gravamen con 0%, en la jurisdicción a la que vamos sí serán aplicables por vía de consecuencia al importar en esa otra jurisdicción el arancel, y por eso es tan importante la clasificación que le demos a esa mercancía, que justamente utilizando los sistemas armonizados de nomenclatura y de clasificación arancelaria, nos van a permitir en esa otra jurisdicción tratar de aplicar beneficios fiscales o una tarifa reducida en materia aduanera. Es un poco acá que el propio CENIAT nos dice que en el caso de exportaciones no se verifican obligaciones aduaneras, es decir, que por ejemplo, de cara al CENIAT, el impuesto por exportar mercancías pues no se origina. Sin embargo, ahí tendríamos que siempre tener en cuenta las tasas que se puedan originar por los servicios que nos preste la administración aduanera. Entonces, esos servicios sí estarían sometidos a cumplimiento. Y luego, fíjense en esta tónica, un poco paseándonos por estas grandes áreas, luego de ver, digamos, el tema arancelario, que es lo que siempre se suele ver en una exportación o en una operación aduanera cualquiera,
en primer orden, pues tenemos que entonces luego tratar de hilar o hibanar muy fino y unirnos con el régimen tributario nacional y el régimen tributario municipal. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que nos va a dar la cara completa del tema fiscal y esa gran incidencia o presión fiscal que sentimos todos los empresarios en este país. Precisamente por no tener una visión de sistema tributario, sino más bien de una anarquía tributaria. Entonces, digamos, en materia tributaria nacional o de tributación interna, lo primero que tenemos que contemplar es nuestro impuesto sobre la renta. Y bueno, ¿cuál es ese hecho imponible que nos define el impuesto sobre la renta? Pues básicamente son enriquecimientos netos anuales, es decir, ingresos brutos menos costos menos gastos, e incluso aplicarle ajuste por inflación, aunque eso hoy en día está muy discutible. Entonces, hablar del impuesto sobre la renta también supone o hace pensar, ocuparnos de la red de tratados que es bien importante que tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque si aplicamos nuestra ley interna de impuestos sobre la renta, pues en muchos casos vamos a ver todas las problemáticas que hay para armonizarla. Sin embargo, teniendo presente nuestro sistema de renta mundial previsto en la ley de impuestos sobre la renta, pues básicamente vemos que esa renta neta agradable, que es que es el hecho imponible de este impuesto, aplica, fíjense, a residentes por el principio de renta mundial, a no residentes con establecimiento permanente, es decir, que tenga renta mundial atribuible a ese establecimiento permanente ubicado en el país, y no residentes sin establecimiento permanente, cuyas operaciones se clasifiquen o puedan ser consideradas desde el punto de vista de nuestra ley interna como territoriales. Entonces, digamos, esos son como los tres grandes issues que uno puede ver en materia de impuestos sobre la renta, sin entrar con la consideración de aplicar de forma más favorable la red de tratados en materia de doble imposición que tiene nuestro país, que es bastante extensa. Hay cerca de 33 o 34 convenios para evitar doble tributación, si mal no me falla la memoria. Y fíjense qué cosa hay que tener acá presente. Bueno, que un poco nuestro sistema de impuestos sobre la renta es algo arcaico, a pesar de que es de renta mundial, sigue remitiéndonos, sigue haciendo ciertas reminiscencias a ese sistema cedular con el cual nació en el año 42 y 43. Y entonces, bueno, fíjense que suele discriminarnos o hacernos la división o la decisión entre renta neta agradable territorial y renta neta agradable extraterritorial. Eso es una primera consideración que nosotros debemos hacer allí. En principio, los ingresos brutos, costos y gastos territoriales se deben meter solo en ese saco de renta territorial gravable, y los ingresos, costos y gastos de fuente extraterritorial se deben meter solo en ese saco de renta neta extraterritorial. Sin embargo, a la hora de determinar o de autodeterminar nuestro impuesto sobre la renta, pues deberíamos considerar, o nuestra ley considera, que esos ingresos brutos, que son en este caso una fuente regular, producto de la actividad de exportación de las mercancías que bien sea que producimos o bien sea que comercializamos desde el país. Entonces, fíjense que lo que me interesa resaltar acá un poco es que lo primero que debemos hacer es considerar si esos ingresos brutos son de fuente territorial, si estamos aplicando nuestra ley interna. ¿Y cómo determinar eso? Bueno, fíjense, si nos vamos a nuestros primeros artículos, al artículo 5 y 6, básicamente, que nos hablan de reglas de disponibilidad y reglas de territorialidad, nuestro artículo 6 de la ley de impuestos sobre la renta nos va a decir que, fíjense que en el caso de venta o de enajenación de mercancías, es decir, de bienes muebles corporales, que es lo que nos importa para nuestra área acá,
la territorialidad está determinada por el lugar de ubicación de los bienes al momento de enajenarlos. Entonces, fíjense, si bien teníamos esta primera gran renglón desde el punto de vista fiscal, que es el tema arancelario, bueno, fíjense que desde el punto de vista de planificación fiscal, si bien, ojo, esto pensando solo en la aplicación de nuestra ley interna sin considerar aplicar un tratado sobre la materia, pero si quisiéramos planificar un poco y aprovecharnos de otra jurisdicción con un impuesto sobre la renta menos oneroso, entonces quizás deberíamos hacer una planificación por fase en la cual saquemos nuestra mercancía acá y hagamos toda la consideración en materia arancelaria, pero desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del impuesto sobre la renta. Entonces, por ejemplo, un primer tema podría ser que vendamos o enajenemos la mercancía una vez que estén fuera del territorio nacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, por ejemplo, de tener un menor impacto fiscal. ¿Por qué? Porque al ser considerada una venta extraterritorial, pudiéramos utilizar el sistema de acreditación en Venezuela y aplicar una tarifa más reducida en la otra jurisdicción. Entonces, ojo, como les digo, también aplicar la red de tratados, y entonces dependiendo del tratado, el convenio para evitar doble imposición, efecto fiscal puede ser mitigado. En materia, por ejemplo, de tratados para evitar doble imposición, la regla es que los beneficios empresariales, en este caso la venta por una actividad exportadora, se graban en el país de la residencia de la empresa. Entonces, también habría que ver si desde el punto de vista de planificación, entonces la venta es conveniente realizarla aquí, es decir, la actividad de exportación como tal, es conveniente hacer la venta desde el punto de vista jurídico desde Venezuela, o sencillamente es más fácil reubicar y almacenar mercancía en otra jurisdicción para poder aplicar la red de tratados desde otra forma. Entonces, esas son consideraciones que, por ejemplo, hay que hacer desde el punto de vista del impuesto sobre la renta. Fíjense que en nuestro artículo 16 de la ley de impuesto sobre la renta nos dice que se consideran como parte del ingreso bruto las ventas de exportación de bienes de cualquier clase, sean cultivados, extraídos, producidos, etcétera, salvo prueba en contrario. Básicamente, la noción de ingresos brutos desde el punto de vista del impuesto sobre la renta considera cualquier provento, es decir, cualquier enriquecimiento de fuente regular, instantánea, esporádica, etc. Desde el punto de vista del gasto, fíjense que entonces en esa actividad exportadora, como les comentaba al principio, uno tiene la renta neta agravable territorial y la renta neta agravable extraterritorial. Desde el punto de vista del gasto, quizás la consideración más importante que pudiéramos hacer es si esos gastos, por ejemplo, que incurrimos en el exterior para realizar la actividad exportadora, pueden ser, por ejemplo, imputables a la renta neta agravable territorial. Allí vamos a tener un gran tema de discusión, pero en líneas generales, nuestra ley de impuestos sobre la renta, en este artículo 27 y parágrafo 7, digamos, permite reconocer o imputar gastos realizados en el exterior para esa actividad exportadora. Sin embargo, como les digo, en gran medida, si pudiéramos utilizar o planificar la aplicación de la red de tratados para evitar doble tributación, pues en esa medida podemos evitar la aplicación en muchos casos de nuestra ley interna, que es un poco a veces complicada y, digamos, anárquica. Pienso una cosa, eso ya con el tema de impuestos sobre la renta. Fíjense, si vemos nuestro impuesto al valor agregado, pues, bueno, fíjense, nuestro IVA, como en el resto de las jurisdicciones latinoamericanas, pues es un impuesto que grava el consumo. Y en nuestro caso de la actividad exportadora, fíjense que hay una serie de mecanismos que tenemos allí, como el drawback, como la recuperación de créditos fiscales, etcétera, que si bien hoy en día parecieran a veces un poco utópicas aplicarlos por las dificultades que tenemos con nuestra administración tributaria y aduanera, pues creo que
si quisiéramos hacer un gran inciso con el tema del IVA hoy en día, es justamente el reconocimiento que ha hecho nuestro Tribunal Supremo de Justicia de la existencia, por ejemplo, de la inflación, en nuestro caso hiperinflación, y entonces en esa medida, por ejemplo, aplicar mecanismos de reconocimiento de créditos fiscales con producto de la actividad exportadora es bastante posible. Creo que es un tema muchas veces de hacer mucha presión con la actividad gremial de cara al CENIAT. Y fíjense que fíjense que en líneas generales, por ejemplo, nuestra ley de IVA nos dice que, bueno, que las ventas de exportación es parte, o sea, la exportación o la venta de bienes muebles hacia el exterior es parte del hecho imponible. Y fíjense que en este caso está sometido en posición con el IVA. Lo interesante allí es justamente tratar de recuperar créditos fiscales allí que permitan un mayor o un mejor flujo de caja de cada uno de los exportadores que estén en el país. Y para eso, como les comentaba, es que nuestro Tribunal Supremo de Justicia, a reconocer hoy en día la existencia de la hiperinflación, incluso reconocida por el propio SENIAT en algunas de las resoluciones que he tenido en procedimientos de fiscalización recientes, entonces nos permite, en contraposición, solicitar al SENIAT, por ejemplo, el ajuste por inflación de esos créditos fiscales, de manera de que ese activo que tenemos allí, que nos reconoce nuestra ley del IVA o nuestras regulaciones del IVA, no pierdan valor y no se convierta en un activo inútil en nuestro balance. Entonces, justamente en aras de reconocer o de mejorar nuestra condición de exportadores o de nación exportadora de diferentes rubros, diferentes a los hidrocarburos. Entonces, una primera estrategia en materia de IVA puede ser, fíjense, el reconocimiento de esos créditos fiscales producto de la actividad exportadora, más la actualización fiscal, la actualización monetaria del valor de ese activo producto de la hiperinflación, lo cual está reconocido por nuestro Tribunal Supremo de Justicia y a su vez por el SENIAT. Es decir, porque así como el SENIAT lo aplica para la fiscalización, es decir, para la diferencia de impuestos que pueda surgir en materia de IVA, impuestos sobre la renta o incluso en materia arancelaria, entonces en esa misma medida el contribuyente puede aplicar o solicitar ese ajuste cuando tiene un crédito o una deuda a su favor de cara a la administración tributaria y aduanera. Entonces, si vemos esta venta de exportación está sometida a imposición con el IVA o en nuestro caso, como les comentaba, la alícuota aplicable a la exportación en materia de IVA, en nuestro caso es el 0%, por la regla justamente de que el IVA aplica el principio de destino, es decir, en el destino es donde seguramente será sometido a imposición, y allí justamente el revisar, por ejemplo, si el país al que va de destino la mercancía tiene un impuesto como el IVA, y entonces cuáles serían las alícuotas aplicables, si existen beneficios para el tipo de producto que estamos llevando para allá, porque justamente dependiendo del tipo de mercancía que llevemos, como el IVA es un tributo indirecto, normalmente en otras jurisdicciones, al igual que lo hacemos nosotros en nuestra ley o a través de decretos de exoneración, hay dispensas que bien pueden ser exenciones o por vía de exoneración o rebaja, dependiendo del tipo de mercancía que exportemos. Como les decía, pues nuestra ley del IVA somete a imposición la exportación de mercancías con una alícuota del 0%. Eso significa que si bien no está, digamos, ese 0% nuestra alícuota, como les comentaba también, esos contribuyentes tienen derecho a recuperar los créditos fiscales por toda la actividad previa que hacen para la producción o la comercialización de los productos que deseen exportar. ¿Qué otra cosa les quería comentar acá en materia de IVA? Bueno, esto es un poco lo que les decía acá con el procedimiento de recuperación de créditos fiscales, así como los requisitos, formalidades. Lo más relevante acá de la recuperación de créditos fiscales creo que debe ser la exigencia y la aplicación por parte de los gremios o los diversos exportadores considerados individualmente
del reconocimiento de la actualización de esos créditos de acuerdo a la inflación. Es creo algo en lo que nosotros hemos estado trabajando en la oficina con varios clientes. Hemos solicitado ya formalmente esa actualización de los montos justamente por ese criterio que tiene actualmente nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Desde el punto de vista de la recuperación de estos créditos fiscales, pero esto es un poco las regulaciones que nos trae nuestra ley del IVA y nuestra, digamos, los diversos reglamentos que pueden tener. Es importante soportar toda esta actividad preoperativa o toda la actividad industrial o comercial que se realiza para poder, digamos, realizar finalmente la exportación. Y entonces siempre es un poco un tema de documentación, de prueba, de soporte, que nos permita hacer merecedores o acreedores de este reconocimiento de los créditos fiscales. Desde el punto de vista municipal, pues tenemos, digamos, otra gran arista desde el punto de vista tributario. La que más nos interesa acá, por supuesto, es el impuesto sobre actividades económicas, que es, digamos, con el que más vamos a tener contacto. Y acá sí, desde el punto de vista gremial, es muy importante tener siempre en consideración que los municipios tienen mucha voracidad fiscal en las diversas jurisdicciones. Los 335 municipios que hay en el país, todos quieren grabar o someter a imposición cualquier cosa que pase por su territorio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en nuestro país, a pesar de que cada municipio tenga su ordenanza de impuestos sobre actividades económicas o de patente de industria y comercio, como se llamaba anteriormente, nuestra ley orgánica del Poder Público Municipal es la norma o la legislación armonizadora sobre la materia. Entonces, ¿qué significa que armoniza? Que pone de acuerdo o las reglas básicas o los factores de conexión básicos para establecer los límites de la potestad tributaria de los municipios, o digamos, o llevar la fiesta de la forma mejor posible. Entonces, fíjense, en esa tónica, la primera pregunta que debemos hacernos es de cara a la actividad exportadora. ¿Un municipio puede someter a imposición con el impuesto sobre actividades económicas la venta hacia el extranjero de mercancía? Pues la respuesta es sí. O sea, si vemos el hecho disponible en el artículo 205 de nuestra ley orgánica del Poder Público Municipal, nos dice que el hecho imponible del impuesto sobre actividad económica es el ejercicio habitual en la jurisdicción del municipio de cualquier actividad lucrativa de forma independiente y con ánimo de lucro. Esa actividad, fíjense que esa actividad económica nos dice nuestra ley orgánica del Poder Público Municipal que es de tres grandes formas: por actividad industrial, y actividad industrial nos dice que es toda actividad dirigida a producir, obtener o transformar, digamos, uno o más productos en otro producto. Luego nos dice por actividad comercial, y entonces toda actividad con el objeto de circulación, es decir, digamos, de comercializar o de intercambiar bienes con ánimo de lucro, pues, y con el ánimo de comerciante, es decir, con el ánimo de especular, que es lo que caracteriza al comerciante. Y la actividad de servicios, que básicamente toda actividad o todas aquellas actividades que realizamos con un hacer que se traduce en un lucro. Entonces, ¿qué nos interesa para nuestra conversatorio de hoy? Nos interesa estos dos desgloses del hecho imponible del impuesto sobre actividad económica, que son la actividad comercial y la actividad industrial. ¿Por qué? Porque para una primera salida del país, fíjense que hablar de la actividad industrial o de la actividad comercial en estos dos desgloses de hecho imponible supone entonces, fíjense un poco, hablar de el ejercicio de una actividad económica, y como vamos a ver, nuestra ley orgánica del Poder Público Municipal nos dice que la actividad industrial y la actividad comercial, el factor de conexión relevante en líneas generales, porque hay otros factores de conexión especial,
Pero en líneas generales, para la actividad industrial y la actividad comercial, el factor de conexión es el establecimiento permanente. ¿Y qué es establecimiento permanente desde el punto de vista municipal? Pues básicamente es un lugar fijo de negocio desde el cual se toman las decisiones para realizar la actividad exportadora. Entonces, lo más importante es que desde ese lugar se realice una actividad de dirección, es decir, de toma de decisiones para realizar la venta o enajenación en o desde la jurisdicción de ese municipio. En esta medida en que entonces podremos someter a consideración si esa actividad exportadora, bien sea, como lo señalamos acá, industrial o comercial, está sometida a imposición en la jurisdicción de ese municipio. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros logremos dentro de una planificación concertada, por ejemplo, establecer que en ese municipio no hay una actividad de dirección o de toma de decisiones para la actividad exportadora, entonces en esa medida no será sometido a imposición allí o en contraposición, porque puede ocurrirnos que varios municipios quieran atribuirse la potestad de grabar esa actividad exportadora que estamos grabando. Entonces, lo más importante será entonces establecer la serie de elementos probatorios que nos permitan evidenciar que esa actividad exportadora, esa actividad industrial o comercial se está realizando en o desde la jurisdicción de ese municipio en particular. Entonces, ese es precisamente el hecho imponible de nuestro impuesto y por eso la base imponible de ese impuesto está íntimamente casada o vinculada al ejercicio de esa actividad económica. Señores, si no hay el ejercicio de la actividad económica, no puede ser sometido a imposición en la jurisdicción de ningún municipio. Entonces, por eso esa es la gran diferencia con otros países, por ejemplo, en el caso de Argentina, que tienen un impuesto a los ingresos brutos. Nuestro impuesto no es un impuesto a los ingresos brutos. Nuestro impuesto municipal es un impuesto a la actividad económica. Entonces, y esa base imponible, fíjense, está determinada o está configurada por esos ingresos brutos que recibamos de esa actividad industrial o comercial y disponibles en el momento en que se recibe el pago. Es decir, por eso se habla de efectivamente percibidos, que es otra cosa a considerar desde el punto de vista fiscal para minimizar o planificar de una forma más armonizada nuestra actividad exportadora de cara al tema tributario. Entonces, fíjense un poco, y haciendo acá, no es mi idea extenderme con este tema, pero nos vamos a encontrar municipios como el municipio Vargas en La Guaira, o en el estado Vargas, donde nos crean un impuesto adicional al comercio exterior. Fíjense que si bien, como les estoy diciendo, el municipio puede gravar con el impuesto sobre actividad económica una actividad de exportación de mercancías siempre y cuando pueda evidenciar que esa actividad industrial o comercial se realiza en o desde el establecimiento permanente ubicado en el municipio. Lo cierto es que nuestra Constitución Nacional, que es nuestra norma fundamental, nos dice que entre las limitaciones que hay en las potestades tributarias, el artículo 183 nos dice que los municipios no pueden crear aduanas ni impuestos de importación, exportación, tránsito. Es decir, los municipios no pueden, es decir, invaden la potestad tributaria de la nación cuando crean un impuesto o pretenden crear un impuesto a la actividad aduanera, es decir, a la actividad de exportación de mercancías, en este caso, que es lo que nos interesa. Entonces, eso desde el punto de vista constitucional está prohibido y eso es lo que precisamente nos lleva a que justamente tengamos una norma de este tenor en nuestra Constitución y es lo que nos permite impugnar ordenanzas como la del municipio Vargas en La Guaira y, ojo, incluso no solo más allá de impugnar, yo diría que, por ejemplo, algo que podría hacerse desde el punto de vista gremial o desde el punto de vista de varios exportadores es someter a consulta
ante el propio municipio si debe aplicarse el impuesto sobre actividad económica o este supuesto impuesto a la actividad de comercio exterior y de cara, por ejemplo, a este artículo 183 y además, digamos, en el peor escenario, suponiendo que el municipio considerara que este artículo 183 no es aplicable, entonces, también solicitar o explicar que en ese supuesto hay un caso de doble imposición que, digamos, no está permitido o digamos, debería permitírsele al exportador mitigar esa doble imposición a la cual está sometiendo al municipio. Y eso, digamos, permite desde el punto de vista formal sostener el criterio que pueda tener el exportador o un gremio de exportadores y, digamos, esa es una forma legal de presionar al municipio sobre este tipo de cosas. Fíjense que en materia de impuestos sobre actividad económica, un poco les traigo acá algunas sentencias que nos dicen que justamente con el impuesto sobre actividades económicas puede grabarse la actividad de exportación porque justamente lo que se graba es la actividad industrial o comercial en o de la jurisdicción de un municipio. Fíjense que hay sentencias como estas que nos permiten avalar ese criterio, no en contraposición, no el criterio de crear un impuesto a actividades de salida o importación de mercancías hacia el país, lo cual sí vulneraría la potestad tributaria de la nación. Fíjense, esto es un poco lo que dicen estos casos de Pfizer y Alimentos Heinz. Entonces, esa es la razón por la que vuelvo y les repito, un impuesto, el impuesto sobre actividades económicas de intercambio comercial, de comercio internacional de Vargas, no tiene mucho asidero porque además estaría vulnerando, se estaría sometiendo dos veces una misma actividad económica de imposición cuando ya tiene el municipio la potestad tributaria a través del impuesto sobre actividades económicas y pretender crear un impuesto que somete a imposición la actividad exportadora supone vulnerar la potestad tributaria de la nación. ¿Qué ventaja, por ejemplo, tiene consultarle al propio municipio sobre el criterio, o sea, sobre, por ejemplo, esta clara vulneración de la Constitución? Que nuestro Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Aduanas también lo pide. Es que cuando nosotros sometemos a consideración un criterio de cara a la administración, primero, para salvaguardar nuestros derechos subjetivos, es decir, el derecho subjetivo a que nos afecten el patrimonio vía impuestos, nos dice que mientras la administración no conteste o hasta que responda a nuestra consulta, pues no deberíamos ser sometidos a imposición. Esto básicamente tiene su origen en una eximente de responsabilidad tributaria, justamente porque el contribuyente, en este caso el exportador, está sometiendo a consideración cuáles son las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que este impuesto en particular no debe ser aplicado, en este caso en particular, porque vulnera normas de contenido constitucional. Entonces, un poco acá les traigo un recuento de un poco cuál es el hecho imponible y los sujetos activos de este supuesto impuesto a la actividad de comercio exterior. Hay que tenerlo en cuenta acá, justamente porque quizás otros municipios en el resto del país intenten copiar esta ordenanza. Hay que esperar un poco y tener paciencia sobre este tema. Pero, digamos, lo que quisiera traerles más acá es que el contribuyente de este impuesto es básicamente el consignatario o el exportador de las mercancías, en este caso. Y hay un tema importante acá que es la solidaridad que existe entre el contribuyente y, en este caso, por ejemplo, quienes, por ejemplo, representan a las compañías, a las compañías exportadoras y, por ejemplo, a los agentes aduanales o agentes aduanales. Esto es un gran tema, por eso yo creo que debería ser objeto de alguna actuación en bloque o consolidada de cara al municipio, a este municipio en cuestión. Y volver a recordar acá que
tenemos un impuesto que ya somete a imposición la actividad exportadora, por lo cual este otro nuevo impuesto no tiene razón de ser, vulnera normas de contenido constitucional. Eso es un poco lo que quería traerles acá. Estas láminas, digamos, son un poco para refrescar esa idea. Y fíjense que nuestra propia nuestra propia ley orgánica del Poder Público Municipal nos dice que la base imponible del impuesto sobre la actividad económica está constituida por los ingresos brutos que efectivamente perciben esas compañías. Entonces, es justamente esta escisión o esta discriminación en que sí podemos someter a imposición con el impuesto municipal a las actividades económicas, a la actividad exportadora, y no con este otro impuesto al comercio internacional. Digamos, un poco en esta onda de este supuesto impuesto al comercio internacional, dice que la base imponible nos dice que es el valor CIF o FOB de cada una de las dudas que se presenten. En teoría es un impuesto con una alícuota del 0.12%. El periodo de imposición nos dice que es año civil. Fíjense que incluso hasta hace coincidir con, o sea, es tan descarado que hasta coincide con el tema municipal, con el impuesto sobre actividades económicas. Y un poco eso era lo que quería rescatar, pero digamos en el tema municipal quizás lo que más podemos considerar para el tema de planificación y el tema de una mejor optimización de la carga fiscal de cara a la actividad exportadora es, uno, desde qué municipio vamos a realizar o vamos a considerar que se imputa esa actividad. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso supone entonces revisar los clasificadores de actividad económica o incluso sentarse de cara a los consejos municipales para mejorar las alícuotas impositivas en cada jurisdicción. Eso también es un trabajo que es importante realizarlo. Creo que desde el punto de vista actual es entonces tratar de ver en cuál jurisdicción queremos ubicarnos y en cuál queremos imputar esa actividad exportadora para tratar de aminorar o disminuir la carga fiscal. Y un poco también está la sentencia, la sentencia número 0078, que suspende por un lapso de 90 días la aplicación de cualquier instrumento normativo de los consejos municipales. Fíjense que esta sentencia un poco, y hago un breve inciso acá, porque creo que la semana pasada, mis amigas Rosa Caballero y Irina Po hicieron una brillante exposición sobre este tema. Acá, fíjense que lo más importante es quizás si esto aplica al impuesto sobre actividades económicas. Yo creo que una interpretación más correcta debería decirse que sí, porque la parte, o sea, digamos, la sentencia es un todo, y aunque el dispositivo hable o se refiera a tasas y contribuciones especiales, pues lo no menos cierto es que durante todo el dispositivo de la CES se refiere a tributación en general. Entonces, hablar de tributación en general, pues implicaría también referirse un poco o referirse al impuesto sobre actividades económicas, más allá de todos los bemoles que pueda tener esta sentencia, de todas las, digamos, problemáticas que puedan causar. Digamos que desde el punto de vista económico es algo que debería, en estos momentos tan difíciles con el tema de la situación del COVID-19, considerarse tanto desde el punto de vista nacional. Esperemos unos segunditos. Ajá, volví. Ok. Entonces, un poco con esta sentencia, digamos, si quieran, bueno, desde el punto de vista de la actividad exportadora, es como un primer gran paso y creo que hacia allá debería ir un poco
los diversos gremios que quieran realizar exportaciones, es justamente presionar por obtener una serie de beneficios fiscales, como por ejemplo en una coyuntura como esta del COVID-19, es innegable, fíjense en la experiencia de otros países que otorgan rebajas, exoneraciones, por una coyuntura que hace que sus economías estén en una peor situación. Es claro que nosotros estamos en una peor situación desde el punto de vista económico y por lo tanto desde el punto de vista tributario deberían haber estos incentivos, como por ejemplo puede ser esta suspensión por plazos como de 90 días, que, vuelvo y les repito, en consideración de nosotros, no creemos que se refiera solo a contribuciones y tasas, sino a impuestos también. A ver acá. Y un poco para irle finalizando, hablar de régimen monetario o el régimen cambiario, es básicamente el exportador pues tiene nuestro tema cambiario que hoy en día básicamente nos permite administrar, digamos, de forma libre el 80% de esas divisas que obtengamos por la actividad exportadora y un 20% que deberíamos en principio vender al Banco Central. Ojo, por ejemplo, una pregunta que a veces me hacen en estos temas de trabajo es, yo puedo exportar en bolívares. Eso, o sea, hay clientes de afuera que pueden estar interesados en pago en bolívares. Bueno, la verdad que, por ejemplo, pudiera ser posible. Eso es un gran tema que está allí. El tema, nuestra ley del Banco Central, por ejemplo, no lo prohíbe. De hecho, nos permite pactar obligaciones en la divisa que queramos, incluso en bolívares. Pero digamos, en regla general, lo que vamos a ver es que en nuestra actividad exportadora y casi que cualquiera de las aduanas del país nos obligan a colocar una factura en divisas. Pues. Esa es un poco la regla allí. Pero, digamos, en la consideración del marco cambiario o monetario, pues esa es la situación actual que tenemos. En nuestro convenio cambiario 1, bueno, vemos que en el artículo 57 nos dice que a los efectos de la venta de las divisas al BCB, conforme a lo previsto en el presente artículo, las personas naturales y jurídicas nos dicen que deberán atenderse a lo establecido por el BCB mediante resolución. Un poco este tema que digamos ha sido como el coco durante más de 15 años en nuestro tema cambiario, pues, precisamente el tema exportador es lo que debería permitirnos como país incrementar esa reserva y el flujo de divisas hacia el territorio que hoy en día está tan vulnerado. Entonces, en esta materia yo creo que debería permitírsele al exportador, y eso es un poco un trabajo también gremial, el manejo por completo de las divisas de manera de atraer justamente la entrada de esas divisas al país, porque fíjense, por allí siempre dicen que no hay nada más cobarde que $1 millón, y bueno, precisamente si uno hace todo un esfuerzo por exportar mercancías, lo cierto es que deberían haber toda una serie de elementos de seguridad y de certeza jurídica del país, como, ojo, como es la red de protección de inversiones que hay. Nuestro país también tiene una red de tratados en esa materia. El tema es otra vez volver a la aplicación, así como les comentaba, la necesidad justamente de cuando vayamos a exportar, ver o analizar la red de tratados en materia arancelaria, la red de tratados en materia de convenios de doble imposición, y si no, a revisar las legislaciones internas. Bueno, también tenemos nuestra red de tratados de protección de inversiones que justamente deberían tender a estos temas. Fíjense que un gran tema en un bloque de integración como el que estamos, por ejemplo, como en el Mercosur, es que debería haber una política macroeconómica armonizada con el tema cambiario, que en este momento no lo hay. Y ojo, tampoco lo hay con el tema fiscal de cara al Mercosur, solo en materia arancelaria, pero en el resto de los tributos no hay un consenso. Un poco, este era el paseo que les quería dar, un poco ya con líneas generales en el tema cambiario. Y bueno, digamos la visión en general que quería darles es que uno tiene que tener una visión consolidada del tema tributario y de la carga fiscal que eso pueda representar, y justamente de la aplicación de normas para armonizar
los diversos tributos, como es desde el arancel, desde el tema de IVA, desde el tema de impuestos sobre la renta. Y bueno, pues les agradezco un poco la paciencia del día y esta experiencia un poco con el tema virtual. Espero que les haya sido de utilidad mis palabras del día de hoy. Bueno, profesor Don Goro, excelente exposición. Realmente lograste pasearte por todos los temas importantes que tienen que ver con el proceso de exportación y lo que es la parte tributaria. Aquí, ¿por qué nosotros hemos insistido en esto como AVES? Porque existen mecanismos legales de los cuales el exportador los puede utilizar con la intención de reducir los costos innecesarios que tienen que ver fundamentalmente con los impuestos indirectos. Los reintegros de IVA e impuestos de importación a través del drawback son mecanismos que existen realmente, ¿no? Lo que pasa es que con la hiperinflación que tenemos en Venezuela y que antes de la hiperinflación teníamos también una de las inflaciones más altas del mundo, estamos hablando de 20%, un poco más de 20%, las empresas con el correr del tiempo dejaron de utilizar el mecanismo, fundamentalmente por la tardanza que hacía la tardanza en hacer efectivos los reintegros de los impuestos, y al final realmente se perdía. Pues yo tuve casos que viví, que tuvimos hasta 6 años, 5 años de espera para poder recuperar un impuesto de importación. Al final, ya en los años que todavía podíamos solicitar estos reintegros, sí, realmente logramos cobrar impuestos en promedio de 8 o 10 meses, los reintegros de impuestos que 8 o 10 meses, cuando hablamos de hiperinflación, realmente es perder tiempo. Lo que sí es importante, y aquí también porque esta coincidencia de que invitamos al ingeniero José Luis Fernández, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, porque uno de los sectores que tiene una capacidad instalada, que no se está usando, a pesar de que en general el promedio de la industria en Venezuela se está usando un 18%. Pero uno de los sectores que nació y se desarrolló pensando en las ventajas comparativas que generaba tener hierro, tener acero, hierro en Venezuela, tener aluminio, fue este sector. Entonces, un sector que para recuperarse va a tener necesariamente que importar materiales para procesarlo y exportarlo, porque al fin y al cabo tenemos que olvidarnos el Estado que puede estar otorgando dólares, barato, no tiene ninguna posibilidad de estar otorgando dólares, y cada empresa va a tener que generar sus propios dólares. Entonces, pero para importar hay que pagar en dólares, por lo cual las empresas tienen que generar. Entonces, este es un sector, el sector metalmecánico, que es una estructura industrial bastante importante del país, uno de los llamados a utilizar estos mecanismos. Entonces, aquí se plantea, profesor, que es, ¿qué recomendaría usted a las empresas? ¿Qué recomendaría a las empresas? Utilizar mecanismos de suspensión de impuestos, de impuestos, conociendo incluso a veces lo engorroso del procesamiento, etcétera, pero hay empresas que lo están usando actualmente sin mayor problema. La otra alternativa es que una vez que ha usado el impuesto y pagado, bueno, sencillamente buscar recuperarlo, que sería el peor camino. Lo otro también, vamos a hacer unas conjuntas gestiones ante la alcaldía de Vargas con la intención de buscar que ese procedimiento, esa decisión que tomó la alcaldía se anule, ¿no? Creo que nos ampara legalmente todo, pero a veces en Venezuela, que con tanto problema el Estado de Derecho, eso no es suficiente. Sí, un poco allí les comento la experiencia que hemos hecho en la práctica. Intentar, ojo, como la idea es tratar de incentivar la actividad exportadora, entonces la idea es tratar de obtener
bien sean dispensas a través de exoneración o de exenciones, a través de la ley, pero mayormente de exoneraciones, de los diversos impuestos que vayan a afectar la actividad exportadora. Si eso no es posible, que es un trabajo a veces un poco de hormiguita, entonces, bueno, está el tema de recuperación de esos impuestos. ¿Cuál es la ventaja, digamos, hoy en día versus al pasado? Porque así como comentas, Ramón, en el pasado uno hacía una recuperación de estos impuestos y podías tardar años en eso. O sea, en algún punto, pues yo recuerdo alguna recuperación que hice en el pasado y pues tardaba 5 o 6 años, y cuando venía a ver esos impuestos eran sal, se los había comido la inflación, pues eran sal y agua. Ahora, ¿qué ventaja hay hoy en día? Es nuestro Tribunal Supremo que reconoce la existencia de esa hiperinflación. Y el propio CENIAT y los propios tribunales con competencia en materia tributaria también lo reconocen. Fíjense que, claro, no tengo ninguna sentencia ahorita en particular donde reconozcan al contribuyente la actualización de créditos fiscales, pero sí tengo sentencias donde el propio tribunal ordena la actualización de los reparos del CENIAT. Entonces, ¿qué nos permiten esas sentencias? Junto con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil que reconoce la inflación. Entonces, así como permiten actualizar los reparos, entonces nos deberían permitir actualizar los montos de recuperación de esos impuestos. Eso sí es un tema que debería hacerse en consideración en gran medida por los exportadores cuando tengan que recuperar impuestos. Y de esa forma, entonces, sincerar esos activos que entonces no se conviertan en sal y agua, pues, y sea beneficioso para el exportador. Pues. Sí. ¿Hay pregunta, Neila? Hasta el momento no, señor Goyo, hasta el momento no. Hasta el momento no. Hay un tema último que tocaste con relación a las exportaciones en bolívares. Los convenios cambiarios que teníamos antes, el convenio número 1, y creo que el convenio cambiario número 1 establece que todas exportaciones hay que facturar en dólares, ¿no? No recuerdo en qué parte, pero sí hay que facturar en dólares, ¿no? Entonces, si uno tiene que facturar en dólares, por supuesto va a tener que cobrar en dólares. O sea, aquí en Venezuela no hay posibilidad de uno presentar documentación en la aduana con una factura en bolívares. Sí. Pero fíjense que incluso sobre ese tema, es el convenio cambiario el que dice que uno debe facturar en dólares. Pero la ley del Banco Central, que es la norma, digamos, de aplicación preferente, porque, digamos, el convenio cambiario al final es un acto administrativo. La ley del Banco Central, en contraposición, sí me dice que yo puedo pactar la obligación en la divisa que yo quiera, pues, y el bolívar es una divisa. Pues. Claro. O sea, está esa opción allí. Lo que pasa es que, por supuesto, en la situación actual del país, el CENIAT evidentemente nos va a forzar a aplicar el convenio cambiario y a facturar en divisa y, por lo tanto, a aplicar el tema del 80-20. Pues. Y ojo, 80-20 es una mejor situación en la que a como estábamos años atrás. Bueno, no hay pregunta. No hay pregunta. No. No, ok. Que no es una conversa, pero quería explicar, tocar el tema del 80-20, ¿no? Actualmente nosotros estamos vendiendo a las mesas de cambio el 20% de la factura de exportación obligatoria a los 120 días más 5 días adicionales, ¿no? Independientemente de si el plazo de la factura es mayor o no hemos cobrado. No hay base legal sobre eso, pero nos están obligando a eso. No hay una penalización si uno no cumple. Pero el problema está en lo siguiente, mira, que el precedente es que a veces no emiten los certificados de origen, no podemos sacar productos. Cualquier permiso, cualquier tranca te la pueden parar en las aduanas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, mira, necesariamente tenemos que vender una cota, el 20% a las mesas de cambio, sin ninguna base legal, porque la base legal es en todo caso venderle al Banco Central. Pero por las sanciones no se le puede vender al Banco Central. Pero adicionalmente, actualmente las dos tasas de cambio,
la del mercado negro y la tasa de cambio oficial están prácticamente cercanas. Esto ha sido una excepción en el tiempo, ¿no? En general, en los últimos años, esa diferencia entre la tasa de cambio oficial y la paralela era sumamente grande. Y eso representaba, mira, en términos netos, como un 16% de pérdida en cuanto a ingresos en bolívar al exportador. O sea, desde el punto de vista contable, las exportaciones te van pérdida a consecuencia de esa venta al 20%. Y actualmente, en las mesas de cambio, si bien es cierto que nosotros podemos vender ese 20% y a lo mejor hasta poderlo recuperar comprándolo en la mesa de cambio, representa la gestión como tal una pérdida para el exportador. Es decir, aquí realmente en las condiciones que estamos ahorita, nosotros hemos estado planteando administrar el 100% de los dólares y comprar, porque las empresas que están exportando están utilizando esos dólares para poder cubrir el componente importado de la producción. No hay otra forma. De otra forma perdimos totalmente competitividad. Sí, quería aclarar esa parte nada más. Sí. Tenemos una pregunta. Otra. Ajá. Del señor Rolando Well, que dice, ¿cómo hacemos para superar esto? ¿Hay forma que no cobren ese impuesto de importación en USA para poder ser competitivos? Ellos son una empresa de alimentos y tienen un arancel del 6%. Una pregunta. Sí. Ajá. A ver. Mira, Joaquín, eso tiene que ver con el sistema general de preferencia en Estados Unidos, que el país está suspendido. Sí, es correcto. Sí, ok. Sí, es correcto. Allí, en este tema, fíjense, para mitigar en líneas generales el tema fiscal es mucho un trabajo gremial. Fíjense que algo que digamos, no toqué aquí en líneas generales, pero por ejemplo, desde el punto de vista tributario en general, nosotros tenemos un tema de zonas económicas especiales. Si uno revisa en otras jurisdicciones como China, a China le funcionó muy bien aplicar zonas económicas especiales. El problema es que nosotros acá no es algo que ha sido aplicado, digamos, de la forma más correcta, y quizás esas zonas económicas especiales son, digamos, partes del territorio en las cuales pudiéramos flexibilizar o establecer reglas tributarias diferentes, pudieran ayudar. Eso es algo que, digamos, de cara, desde el punto de vista del país, quizás es algo que pudiera ser sometido a consideración para muchas grandes áreas, como por ejemplo es el sector metalúrgico y siderúrgico. Pues. Todos esos temas es importante. A veces el tema de zonas económicas especiales en otras jurisdicciones, como les digo, como China, ha funcionado. En este tema de alimentos que se plantea allí, bueno, entrar a una jurisdicción como Estados Unidos ahorita es un poco difícil, precisamente por las sanciones a las que estamos sometidos, digamos, nosotros hemos ido perdiendo una serie de ventajas comerciales que teníamos como país para entrar a ese mercado, y muchas veces, digamos, introducir mercancías de origen venezolano allá supone realizar una planificación utilizando vehículos en otras jurisdicciones para precisamente aplicar la red de tratado. Esa es una forma de mitigar. Quería aclararle algo al señor Rolando Guay, que hizo la pregunta sobre los impuestos en Estados Unidos. Estados Unidos tomó esa decisión de suspendiendo el sistema general de preferencia antes de las sanciones. Y fue consecuencia de que con los altos precios petroleros, los ingresos per cápita que tenía Venezuela, no se consideraba un país con ingresos, con niveles de ingresos para catalogarlo de país en desarrollo. Y es una preferencia que se le da a los países en desarrollo con la intención de contribuir a desarrollar su comercio internacional. ¿Sí? A tener esos niveles de ingresos quedamos suspendidos. Nosotros pensábamos apelar e hicimos una gestión con Fede Cámara y Benachán ante el Congreso de los Estados Unidos con la intención de que se reconsiderara esto como consecuencia de que en los años cuando tomaron hicieron ese análisis, los precios petroleros estaban muy altos, pero cuando lo aplican los precios empezaron a bajar, estaban ya bajando.
y a ese nivel le solicitamos una reconsideración. Y esa reconsideración se hacía porque al año que lo podíamos solicitar, estábamos a niveles de ingresos per cápita en Venezuela que nos consideraban niveles de ingresos como para que tuviésemos esa preferencia arancelaria en Estados Unidos. Pero esa gestión había que hacerla gobierno. ¿Okay? Y a pesar de que en ese momento no estaban las relaciones como están actualmente, nosotros llegamos hasta incluso a hacer un borrador de esa comunicación y la solicitamos consideración, pero nunca se quiso presentar la reconsideración del gobierno venezolano al gobierno americano. Es posible que en ese momento, si solicitaba una reconsideración, eso pudieran reconsiderarlo y a lo mejor lo podían haber suspendido y seguirnos otorgando. Es algo que tenemos pendiente. Esto es realmente, inclusive con la Unión Europea también tenemos pendiente el sistema general de preferencia. Pregunta, por favor. Adelante. ¿Puedo hablar? Sí, Neil, hay una pregunta, y después le da la palabra al señor Juan. Ok. Sí, espera un momentito. No, ok. Dale, dirige tú. Que realmente hemos recibido varios comentarios en cuanto al tema, pero el señor Rolando Way lo que dice es como que si hay algo que pueda hacer la empresa privada en estos casos. Mira, los gremios como tal tendrían más fortaleza, que ya lo hemos hecho. Pero aquí la solicitud tiene que hacer el gobierno nacional venezolano al gobierno americano, que reconsidere la medida. Y viene el problema de el reconocimiento a un gobierno y el reconocimiento al otro. No creo que no estamos en el mejor momento para hacerlo. Ok. Pero no sé qué opina Joaquín. Es correcto, Ramón. Ahorita no estamos en el mejor momento para hacer esa solicitud. Además de los altos precios petroleros, una cosa que nos afectó muchísimo era que nuestras mercancías o nuestros productos estaban subsidiados por el tema cambiario. Entonces, el tema cambiario, el tipo de cambio distorsionaba muchísimo los precios y bueno, también eso afectó mucho la actividad comercial de cara a Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros en algún punto nos tocó asesorar a varios clientes que se les presentaban casos de distorsión en el mercado americano por el tema cambiario en Venezuela. Pues. El señor Rolando está preguntando si consultar con Guaidó o con Maduro. Bueno, aquí pareciera que habría que plantearles eso a Guaidó, ¿no? Que es el que reconocen en Estados Unidos. Hay una pregunta, Neila, sobre el 20%. Lo del 20%. Okay. Dice, también antes del convenio cambiario número 1, solo permitían que los operadores cambiarios fueran solamente de bancos del Estado, Venezuela, Tesoro, Bicentenario. No permitían bancos privados. Y estos bancos del Estado no tenían la plataforma de venta del 20% al Banco Central de Venezuela. ¿Cómo se paga el 20%? Ojo, en la actualidad con este tema cambiario, pues ha ido fluctuando con el tiempo. El tema de los bancos del Estado ha sido precisamente que han perdido digamos, la interconexión financiera que tenían con el extranjero. Entonces, lo que sí ha permitido el Estado venezolano hoy en día es que la banca privada utilice sus propios instrumentos de interconexión financiera. Por ejemplo, Mercantil tiene el Banco Mercantil, por ejemplo, tiene sus propios bancos en otras jurisdicciones. Banesco igual, el Provincial igual. Entonces, esa ha sido un poco la forma en la que permiten interconectar con el resto del mundo. Pero la banca pública sí, la verdad, está bastante limitada con ese tema. Perfecto. El señor Juan Plaja
está pidiendo la palabra hace unos minutos. Adelante, señor Juan. Gracias. Buenos días. Hace bastante pedí por escrito la intervención mía a la señorita Giraldo. En primer lugar, debo felicitar al exponente por las ponderables que dijo perfectamente él, y que son muy bien para cualquier exportador. Pero mi opinión es que exportar es la parte de actividad más difícil que tenemos nosotros en el país. Si hay que tener herido, hay que ser fuerte, es saber exportar. Porque hay unos imponderables que no se toman en cuenta y que tienen costos altísimos. Yo digo por mi propia experiencia. Yo exporto chatarra. Y para exportar ese tipo de bienes que es especial y está a cargo del Ejecutivo Nacional, ¿sabes cómo es? Si no tienes la autorización, tú no puedes exportar. Pero cuando la tienes que pasar por los imponderables, que son miles de obstáculos. Porque tienes al camionero, a la Guardia Nacional, al almirante A, al general B, al soldado C. Tiene un imponderable que representa una carga muy difícil para uno como exportar. Te lo digo con experiencia de causa. Yo tengo una oferta para vender la Colombia por escrito y el costo de producción, mi costo total, llega a 160 sin incluir los imponderables. Pero los imponderables me cuestan $48 por tonelada. Es decir, que la barraca ahí, es fuerte para uno. Y si uno no tiene los contactos, pues por supuesto es difícil, entonces no puede competir. Porque ese poder eso costó también ¿qué haces entonces tú? ¿Qué puedes hacer? Entonces tienes la disyuntiva de perder porque no puedes competir. No puedes competir en un precio justo, conociendo el mercado, sabiendo cómo está la situación. No puedes exportarlo porque si no tienes el costo ese, que es imponderable, pues prácticamente pierdes. ¿Cómo haces tú en ese caso? ¿Cómo haces tú para poder exportar si tienes tantas trabas, no solamente las legales, que están establecidas y todo más o menos las clasifica, pero lo imponderable del CENIAT, de la Guardia Nacional, de la gente de entrada, de la cantidad de obstáculos que te dan desde que tú tienes la chatarra, para empezar la chatarra, que tienes que conseguirla si tienes contacto con el vicealmirante. Esto lo digo porque esto es un ejemplo nada más. ¿Qué haces ahí? ¿Qué vas a hacer tú ahí, doctor Joaquín? ¿Verdad? Cuando tú tienes un costo de producción tan alto, ligado a cosas imponderables que no puedes manejar. Gracias. Quisiera aclarar algo al señor Juan, que es que cualquier actividad económica en Venezuela, cualquier tipo de actividad en Venezuela tiene inconvenientes. Lo importante es que las empresas que están constituidas necesitan vivir, necesitan sobrevivir. Y hay forma de hacerlo. Yo creo que se han enfrentado situaciones muy difíciles, a lo mejor más difíciles incluso que exportar, ¿sí? Y en todo caso, la exportación se presenta actualmente como una alternativa muy válida para enfrentar la crisis en Venezuela. Si la vemos, que uno de los problemas de la crisis en Venezuela es la falta de mercado, la falta de consumidor. Aquí no nos queda más remedio que las empresas que están vivas actualmente exportan y buscan su propio mercado. No hay forma de incrementar la producción, incrementar las ventas, pensando únicamente en el mercado nacional. Aquí nosotros tenemos que pensar un poco en diversificar un poquito la producción, si no tenemos productos exportables, mejorarlo, adecuarlo para buscar exportarlo. Casualmente ahí anda la ayuda que quiere dar los premios, la Asociación de Exportadores.
Esto que estamos discutiendo aquí es parte de lo que debemos discutir para tener bien claras las dificultades y ver cómo las enfrentamos. El problema impositivo, por supuesto, es un problema, pero podemos buscar regímenes especiales de suspensión de impuestos, como la admisión temporal de perfeccionamiento activo, que le permite a uno importar y materias primas e insumos que se incorporan al producto exportable y quedan los impuestos suspendidos, y eso funciona. Bueno, que hay que hacer un trabajo, por supuesto, y que hacer un trabajo adicional, pero se puede hacer. Es decir, hay empresas que están siendo exitosas exportando. Hay empresas actualmente pequeñas inclusive que viven gracias a que exportan el 90% de lo que producen porque no tienen mercado nacional. Entonces, sí es cierto que la exportación es difícil, pero yo estoy seguro que era mucho más difícil haber creado la empresa y montar la empresa y tenerla viviendo. Entonces, si eso se ha pasado, el siguiente paso es exportar, porque la otra forma es morirse. El mercado nacional no va para nada. El consumo nacional no da para que las empresas subsistan. Tienen que mejorar la producción. Todos estos esfuerzos que estamos haciendo todos los martes a las 9 de la mañana, es casualmente dándole elementos a las empresas para que tengan una mejor visión y un mayor conocimiento de a veces temas que parecen sencillos, pero que son, por ejemplo, ¿quién no sabe aquí que hay que sacar el número arancelario? Pero un momentico, las implicaciones que tiene tener el número arancelario oficial para hacer toda la gestión de importación, exportación y todo el procedimiento que tiene que ver con la parte internacional es determinante. Entonces, todos estos procedimientos es necesario conocerlos y está en un marco bien claro de lo que debemos hacer para buscar enfrentar esta crisis. A eso nosotros los gremios lo estamos haciendo. Al amigo que tiene problemas con los impuestos en los Estados Unidos, también lo tienen los camarones, las empresas de cangrejo que están exportando mucho hacia Estados Unidos. Y realmente cuando nosotros decimos que en Estados Unidos estamos pagando un impuesto 4, 5, 6% es sumamente alto, que nos saca de la competencia. ¿Sí? Ahí quedaría en las condiciones políticas que está actualmente, sería hablar con Guaidó y ver si puede hacer esa gestión. ¿Sí? Y ver si la acepta Estados Unidos, y una vez que la acepta, ver si las autoridades venezolanas la aceptan como tal. ¿Sí? Pero nosotros estuvimos haciendo todo un conjunto de gestiones con la intención de que se reconsiderara, que el gobierno americano reconsiderara esa medida y pudiera eliminarla. Y era posible. Nosotros estuvimos reunidos, buscamos un abogado en Estados Unidos que nos asesorara. Cuando nosotros digo Benacham, Fede Cámara y la Avis, y había posibilidades reales de que eso fuera a bajar, que eso lo quitara y que volviéramos otra vez al sistema general de preferencia en Estados Unidos. Pero no se hizo la gestión gobierno-gobierno. Se lo hemos planteado a la delegación de la Unión Europea también en Venezuela, y son temas a considerar, pero por la cuestión política se tranca el asunto. Esa es la situación que tenemos ahorita con relación al sistema general de preferencia, que es la preferencia que aplican los países desarrollados a los productos que se exportan en los países en desarrollo, como el caso nuestro. Nos pregunta el señor Rolando que si ABEX como institución no puede hacer esa gestión con la administración de Guaidó. Sí la podemos hacer, sí lo podemos plantear. Yo particularmente tengo duda en cuanto a la implementación, porque al fin y al cabo uno tiene que hacer toda una gestión en las aduanas, ¿no? Pero la gestión se puede hacer, por supuesto. Y estamos a la orden, nos puede llamar y conversamos al respecto. Esto es valedero para lo que se está exportando actualmente en Venezuela, una parte va para Estados Unidos, fundamentalmente lo que son productos procesados. Y seguro que hay personas que estarían interesadas en entrar en este planteamiento. Lo que debemos analizar cómo hacerlo, ¿no? Estamos a la orden. Excelente. Bueno, yo creo que ya podemos ir concluyendo por el día de hoy. Aprovechamos para mencionar 2 puntos importantes de ABEX, que es el Diplomado Básico en Comercio Internacional, que va a iniciar al final de este mes, del mes de agosto, y la vitrina virtual para los exportadores. Es una plataforma donde pueden mostrar toda su oferta exportable, que va a tener visibilidad en todo el mundo, principalmente en Europa. Entonces,
puede escribirnos a nuestro correo electrónico asesoría@avex.com.be y nos hace llegar su solicitud y le estaremos enviando toda la información. Además de esto, el siguiente martes vamos a tener una conferencia acostumbrada, igual a las 9 de la mañana, bajo el tema Principales productos financieros utilizados en el comercio exterior, con nuestro profesor Luis Yoye. Entonces, bueno, yo me despido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, profesor Joaquín, excelente presentación. Hemos recibido grandes comentarios de felicitaciones, así que excelente la actividad. No, muchas gracias. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, y gracias a nuestros aliados, nuestros patrocinantes, gracias a José Luis de la IN, gracias a Jenin Osorio de CONAPI por acompañarnos hoy y los esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana. Bueno, que tengan buen fin de semana, aunque todavía falta, ¿no? Buena semana y cuidarlo. Ya, gracias. Hasta luego. Buena semana. Bueno.